Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero. Ya veréis qué personaje tan apasionante es la reina de Saba. Como os habíamos indicado al principio del programa, la reina de Saba está cubierta por la leyenda. Realmente es un personaje histórico. En los libros de historia no figura como tal. Sí, en cambio, en los religiosos. Vamos a hablar de la reina de Saba esta noche. Vamos a ver cómo era su morfología, si realmente era tan bella, cómo se las ingeniaba el rey Salomón para visitarla con tanta frecuencia y tan lejos que estaba ella. Cómo eran sus baños de cosmética, con esa leche de camella, de burra, de búfala, en fin. Vamos a averiguar si era yemenita, si era etíope. Ellos lo saben todo. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Aquí practicando idiomas etíopes. ¿Has tomado tu baño de leche de burra? Bueno, pues la verdad es que no, porque era un poco pegajoso. Entonces al final he decidido que mejor no. Hola, ¿qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? A ver tus piernecillas, ¿tienen pelo? Sí, son muy peludas. Ah, pues como la reina de Saba. Sí. Empezamos bien. Bueno, pues la reina de Saba, que es uno de esos personajes, ¿verdad?, bellos, que el cine ha mimado además, siempre esa historia sobre la reina de Saba, sobre su belleza, sobre su carisma, sobre sus ascendientes en el asunto amatorio con el rey Salomón. En fin, que yo no sé cuánto hay de mito, cuánto hay de realidad, Jesús. Yo no sé si es un personaje histórico, si es un personaje de leyenda. ¿Qué es la reina de Saba? ¿Quién es la reina de Saba? Ahí está. Ese es el quid de la cuestión. Pues hombre, por de pronto es una mujer legendaria. Es una reina de la que se ha hablado muchísimo, pero sobre todo se ha hablado muchísimo en las leyendas y en los libros religiosos, porque en los libros históricos nunca se ha hecho mención a ella. De ahí que todavía podamos hablar, pues eso, como un mito, como una mujer legendaria que vivió hace 3000 años y que curiosamente pasa a la historia mitológica, por utilizar esta frase, cuando tiene relaciones con Salomón, cuando quiere conocer esa sabiduría, cuando se acerca allí, cuando ocurre todas las peripecias que le ocurre con Salomón, incluso una descendencia, y donde a la reina de Saba, para que veamos lo actual que es, no solo queda en ese mito legendario, sino que estamos hablando de una mujer que se la relaciona no solo con Salomón, sino que se la relaciona con el Arca de la Alianza, se la relaciona con Haile Selassie, se la puede relacionar con Bin Laden, y después diremos por qué, y se la puede relacionar con el rey jamaicano. Pero, Carlos... ¿Qué te parece el potaje? A mí me parece estupendo para entrar en materia, pero, Carlos, Salomón estaba muy lejos, ¿no? Salomón estaba muy lejos, pero eso no tiene en principio nada que ver, y explicaremos por qué. Dentro de lo que no es mito en la historia de la reina de Saba y del reino legendario de Marib, y ahora hablaremos de ello, hay tres cosas que no se pueden ocultar y que hacen pensar que cuando se dice siempre que todas las leyendas tienen siempre un pozo de realidad, pues en este caso todavía más. Primero, los habitantes de las tierras altas de Etiopía, es decir, en la zona del nacimiento del Nilo Azul y en torno al lago de Tana, hablan un idioma, el amhárico, que es de origen yemení, es decir, es árabe. Son como los judíos, semitas. No tienen nada que ver con los pueblos nilóticos de su alrededor. Segundo, constituyen la clase dirigente de lo que fue el origen del reino de Aksum y más tarde Etiopía desde aproximadamente hace unos 3000 años, con lo cual entraríamos de lleno en el periodo en el que legendariamente vivió la reina de Saba. Entonces, ¿podemos decir que era etíope de origen yemení? No, más bien al revés. Era yemení y tuvo influencia en la colonización por parte de los yemeníes de la antiplanicie de Etiopía, es decir, de las tierras altas de Etiopía. Narra un hecho histórico real, que es la llegada de gente procedente del sur de Arabia, la Arabia Felid, y ahora hablaremos también por si se llamaba así, a las tierras altas de Gondar, es decir, a la zona de la Gotana, donde hoy se asienta la principal población del centro de Etiopía, que sigue siendo de lengua y origen étnico semita, aunque bueno, en el caso de Etiopía muy mezclados obviamente con las poblaciones africanas, no tanto en el caso de Yemen, a pesar de la esclavitud. Pero vamos a hablar del aspecto físico de la reina de Saba, vamos a hablar de su nombre auténtico. Pues sería parecida a eso, a una hermana de Bin Laden. Una hermana de Bin Laden. Sí. Tenía que tener un aspecto de árabe del sur. Eres muy drástico. No, es verdad, probablemente sería una semita del sur, de la zona de Arabia occidental, de lo que es Yemen, y probablemente era, si nos atenemos a las leyendas, pues espectacularmente guapa, y tenía que serlo, por una sencilla razón. Teniendo en cuenta que Salomón, al que impresionó notablemente, tenía 700 mujeres y 300 concubinas, pues hombre, entre tanta masa, algo tendría. Jesús, ¿cuál era el nombre auténtico de la reina de Saba? Tiene varios nombres, porque fíjate, si ya discutimos la nacionalidad de la reina de Saba, si era yemenita o era etíope, pues respecto a los nombres también varía, ¿no? Y hay como 3 nombres que se han barajado según también un poco las tradiciones, ¿no? Los griegos la llamaban la Minerva negra porque ellos pensaban que era etíope. Para los etíopes su nombre es Maqueda y por lo tanto era una reina negra. Y para los árabes en general y los yemenitas en particular, la reina se llamaba Bilquis o Bilquis.
y ahí es un poco por donde van los tiros arqueológicos en función de las últimas excavaciones que se están haciendo en Yemen, alrededor de Sana, de la actual capital, y donde se están encontrando pues esos restos con esas inscripciones donde están poniendo sobre la pista de Bilquis, la legendaria reina de Saba. Por lo tanto, ese sería el nombre dentro de la tradición árabe que habría que atribuir a la reina de Saba. Y, por supuesto, los atributos, como tú decías, eran unos atributos de una mujer bellísima, seductora, encantadora en todos los sentidos, muy peluda, y de hecho hay varias leyendas y varias anécdotas alrededor de esto, porque, claro, Salomón le había llegado, ¿no?, el rumorcillo de... Es casi la primera Cleopatra, ¿no?, casi. Sí, exactamente. Y Salomón tenía mucho interés en conocer a esta mujer, igual que ella tenía mucho interés en conocer la sabiduría de Salomón. Salomón quería conocerla por la belleza y ella por su sabiduría. Perdón, un inciso breve. Según arqueólogos y lingüistas, probablemente hace 3000 años el idioma que se hablaba en la Arabia Felice, es decir, en la zona del Reino de Marib, al sur de Yemen, era muy parecido al hebreo. Todavía se podían entender entre ellos. Y entonces, la referencia un poco más fiable que podemos tener de la reina de Saba en cuanto a su descripción, tanto física como las joyas y los perfumes, que de eso se ha hablado muchísimo, ¿no?, esa cohorte de regalos y de séquito que llevó a Jerusalén para deslumbrar a Salomón. Lo que pasa es que Salomón pues dijo, esta es la mía, y le deslumbró muchísimo más con todos los palacios, los manjares que le ofreció, las caballerizas que tenía, en fin, lo suntuoso elevado a la enésima potencia. Y Bilquis, la reina de Saba, se quedó admirada, y además una de las cosas que se cuentan es que fue precisamente para poner a prueba la sabiduría de Salomón. Le hizo multitud de preguntas para que descifrara los enigmas, y de todos ellos salió airoso, ¿no? Salomón, por eso está considerado dentro de lo que es el libro primero de los Reyes en la Biblia, pues como el hombre más sabio de aquella época, y que ya es decir bastante, ¿no?, porque tenía un conocimiento muchísimo más elevado de lo que posiblemente los historiadores estén dispuestos a reconocer. Entonces es una impresión mutua que se causa en estos dos personajes. La leyenda dice que hasta ese momento la reina de Saba era virgen, de hecho lo llevaba muy a gala, y queda prendada, no tanto prendado ella de él, sino él de ella, y le prepara una argucia, una artimaña para poder acostarse con ella y luego tener descendencia, como así es. Bueno, pero lo que cuenta la historia, o la leyenda, mejor dicho, Carlos, es que esta mujer tiene un origen casi sobrenatural, ¿no? Bueno, claro, eso es el adorno básico. Acabamos de decir que se trata básicamente de libros sagrados, son los que cuentan el origen de la reina y lo envuelven en un halo de leyenda. En un halo de leyenda, entre otras cosas, por el viaje tan notable que había que hacer para llegar desde Marib, si es que vivió realmente allí, hasta Judea. Por cierto, la vinculación con Etiopía viene a través de un elemento muy curioso, y es que curiosamente el niño llamado Menelik, según la tradición escrita hebrea, la etíope, efectivamente, religioso por excelencia es donde aparece ya vinculado, de hecho, a las tierras altas de Etiopía. Pero la distancia entre Jerusalén y el reino de Saba inmensa. Para hace 3000 años es inmensa. Y se dice que el rey Salomón visitaba a la reina de Saba una vez al mes. Claro, la visitaba, y además se la visitaba volando, lo cual no deja de ser sorprendente. A eso vamos. Sobre eso Jesús hizo un artículo hace tiempo formidable sobre las naves del los hermanos del rey Salomón. Y entonces, bueno, pues él planteaba una teoría muy curiosa, que es la posibilidad de que el rey Salomón conservara, bueno, pues un antiguo imana, uno de los últimos, más o menos renqueante, con el cual pudiera hacer de vez en cuando algunos viajes. Bueno, la verdad es que, ya lo contaré el mejor, había una anécdota muy curiosa, y es que se podría seguir ciertos puntos que legendariamente visitó el rey Salomón a través de altas montañas que se llaman todavía los tronos de Salomón, lo cual, y que se extienden desde Persia, es decir, desde Irán hasta Etiopía. Pues eso es fascinante, porque se llaman así como puntos de parada. Y la verdad es que es una cosa graciosa. Pues a ver, Jesús, ¿cómo eran estos viajes de Salomón? Claro, aquí se relaciona mucho con el Arca de la Alianza. Una de las virtudes que tiene el Arca de la Alianza es el poder transportar a la gente con una rapidez inusitada, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que después da pie a pensar que Salomón podía tener pues una especie de flotilla de naves aéreas. ¿Qué indica eso? Pues, hombre, lo indica por una serie de indicios arqueológicos como estos tronos de Salomón. ¿Pero eso que era la Salomón Airlines? Sí, una cosa parecida. Bastante curioso. Desde luego, hay muchísima exageración ahí, pero se basa sobre todo en algún dato, en concreto en este Kebra Negas, que es el libro sagrado etíope de los etíopes coptos, donde se cuenta que cuando Menelik, hay que contar un poco de forma somera, ¿no?, para no perdernos en otro tipo de detalles secundarios,
Cuando la reina de Saba se marcha a su país, sea Etiopía o sea el Yemen, se marcha ya embarazada, después de esa argucia que ya contaremos si después de tiempo, se marcha embarazada, tiene a un hijo que le llama Menelik. A los 22 años su madre le manda a Judea para que conozca a su padre, y además pues para que le inicie también en toda la sabiduría y en todas las artes que él conocía perfectamente. Y cuando llega Menelik, le lleva, además le da un anillo para que Salomón le reconozca. Salomón, en el momento que le ve, no tiene por qué mostrarle el anillo, sino que le reconoce por el gran parecido físico, le abraza, le colma de regalos y quiere que esté allí, quiere que su hijo no regrese a Etiopía o al Yemen. Digo a Etiopía porque esta crónica la está contando el Tebranegas, que es el libro etíope por excelencia. Lo que hace al final Menelik es se marcha con el Arca de la Alianza. El rey Salomón lo único que le quiere dar es una especie de tapete, que está en contacto con el Arca de la Alianza, que ya para él es una reliquia sorprendente, pero Menelik no se conforma con eso, sino con el arca auténtica, y para eso deja una réplica del arca. Y ahí es donde la crónica nos dice algo muy sorprendente que tiene que ver con esta leyenda que se asocia a los vimanes de Salomón. Es que cuando van de regreso a su tierra, en el trayecto de lo que sería una jornada, un día ha recorrido el equivalente a unos 1000 kilómetros. Eso es materialmente imposible, pero el Tebranegas lo justifica diciendo que por el poder del arca han podido transportarse con esa rapidez porque el séquito iba como volando, como así expresamente se dice en el libro. Evidentemente las tropas de Salomón no les pueden dar caza cuando se enteran al día siguiente de que no está el auténtico Arca de la Alianza, y ahí es donde yo creo que la leyenda que asocia a los vimanas a Salomón no es verdad, porque si fuera así debería coger esas naves voladoras, como así se atribuye, y le podría haber dado caza. Desiste de buscar a Menelik y al séquito que llevaba con todas los regalos para su madre, para la reina de Saba, porque se da cuenta que esa distancia no la puede recorrer en el tiempo que lo ha recorrido con el Arca de la Alianza. Por eso se da cuenta de que lleva el auténtico Arca de la Alianza. Salomón con ese arca sí podría haber recorrido esa distancia, con el arca falsa, que es lo que le dejaron en el Templo de Jerusalén, era imposible. Y a partir de ahí surge todo este tipo de cosas, como decía Carlos, esos tronos de Salomón que están repartidos en distintos lugares, desde Afganistán hasta ciertos lugares de Oriente Medio, pero que no dejan de ser especulaciones, por ejemplo de Daniken, que es uno de los que recoge y los que difunde además esta leyenda, y que también se asociaría con la Mesa de Salomón, que ya sabes que le dedicamos un monográfico, y que esa Mesa de Salomón sería una especie de mapa estelar para seguir un poco lo que son las trayectorias, basadas un poco en lo que es el planisferio, lo que son las constelaciones, y la única justificación es que hubiera una nave con la que pudiera transportarse a Salomón y que le pudiera servir esa Mesa de Salomón para conocer los 7 cielos y los 7 climas, como sí se habla en la leyenda. De lo que no cabe duda, Carlos, es que la reina de Saba se convirtió en una mujer más influyente y más rica de su época, ¿no? Lo era porque su reino legendariamente era uno de los lugares más ricos del mundo. Ahora entramos en la historia real. Aunque las excavaciones se están haciendo en lo que los arqueólogos llaman Mahara Bilkis, las dirige un arqueólogo llamado William Klatzmann, que es el que dirige ahora mismo el proyecto de investigación sobre dónde pudo estar la legendaria capital, la reina de Saba. Lo que sí se sabe con seguridad es que había una enorme presa en Marib que convertía eso y una serie de lluvias regulares a lo que hoy es el Yemen en un lugar absolutamente verde y un verdadero jardín. Era una especie de jardín del Edén, un sitio maravilloso y muy bonito que estaba rodeado de desierto. Los griegos lo conocían, hablo ya de años después de Salomón, lo conocían a través de la navegación costera por el Mar Rojo, y sabían que era un emporio comercial que estaba además conectado con la India a través del Índico. Los romanos intentaron ocuparlo en una de las aventuras más extrañas que han hecho nunca, porque no intentaron ocupar por mar, sino en un ataque terrestre, a través desde el Sinaí, siguiendo la costa, partiendo de lo que es Acaba, siguieron la costa para intentar llegar hasta Marib, y además llegaron. El problema es que no se podían sostener a unas bases tan lejanas de su territorio, y en la vuelta fue un verdadero desastre. Pero el hecho cierto es que hasta la destrucción de la presa de Marib, ya en época cristiana, en torno al siglo V o VI, pues la Arabia, como la llamaban los romanos, la Arabia Félix, es decir, era uno de los lugares más ricos y avanzados del mundo, y además de ser de una cultura magnífica de comerciantes que además estaban muy conectados con los nabateos de Petra y que a través de ello tenían contacto con el mundo clásico. Lo que fue una pena es que todo eso se vino abajo y aunque los persas ocuparon Yemen, que de hecho cuando los musulmanes, los recién nacidos musulmanes ocupan Yemen, era persa, sorprendentemente. Y lo cierto es que hasta esa época más o menos no dejó de ser un emporio de riqueza comercial y desarrollo, por eso la reina de Saba era tan rica. Y fue una buena madre, Jesús.
Pues hombre, fue una buena madre hasta los 22 años que tuvo Menelik, que es cuando le manda. Eso ya es suficiente. Ya es suficiente, ¿no? De hecho, sí que le cuidó muchísimo, según dicen estas crónicas. ¿Y tuvo más? No. El único hijo, por lo menos con Salomón, solo tuvo ese, ¿no? Y parece que no tuvo ninguna otra descendencia porque le guardó fidelidad de por vida. Ella tampoco tenía ningún interés en dejar demasiada descendencia porque también, según cuentan, ella era hija única y lo que hace es que cuando muere su padre, su hermanastro accede al poder y ella, no conforme con eso, le envenena al hermanastro para quedarse con el poder. Ella sabía perfectamente que dejar descendencia podía ser peligroso en aquella época y en aquel lugar, ¿no? Entonces, ella sí, parece que fue una buena madre, y tan buena madre que quiso que conociera a su padre, que su padre le reconociera a él para que se creara una dinastía, y efectivamente así ocurre. Con la diferencia que Salomón, cuando le ve a su hijo, quiere que se quede definitivamente, su hijo no quiere, él se marcha pues con toda la sabiduría que le pudo aportar su padre y todas las riquezas que llevaba, y ahí surge también esa leyenda, pero una leyenda que tiene un trasfondo real. Ahí surge la dinastía salomónica, la dinastía con Menelik, que sería su primer rey del linaje, y continuaría de una forma ininterrumpida, solo con un corto periodo de tiempo donde parece que esa dinastía se cortó, que fue en el siglo IX, en el siglo X, y ese Negus, ese rey de reyes, continuaría con Haile Selassie hasta cuando accede al poder en 1930, hasta el punto que la Constitución etíope se dice claramente que el Negus desciende directamente de aquella cópula real que tuvo Salomón con la reina de Saba. Y se mantiene hasta el año 74, que es derrocado Haile Selassie, y que después ya sabes que a través del movimiento de Jamaica le intentan hacer pues un poco el soberano, el rey del mundo y como el paraíso perdido que estaría precisamente en Etiopía, y ahí pues surge toda esa especie de misticismo religioso y teñido de música, que es el reggae. Que ahí decía hay un poco esa relación que tiene la reina de Saba con cantidad de cosas actuales. Sí tiene una aportación interesante, y es que los colores de Etiopía se convirtieron a partir de los años 50 en los colores del movimiento panafricano. Es decir, si alguien se fija, la mayor parte de las banderas africanas, porque siguen siendo mayorías, tienen los mismos colores que la bandera etíope. Bueno, pues hemos empezado en Etiopía, en el Yemen, y hemos acabado en Jamaica bailando reggae, y eso es el maravilloso misterio de la zona cero, y en este caso de la reina de Saba. Y auténticos reyes del misterio son Jesús Callejo y Carlos Canales, que ya toman su bimana y se van a su guarida a descansar, que bien merecido lo tienen. Gracias, Jesús. De nada. Gracias, Carlos. Tomad vuestro litro de leche de burra, que os va a venir muy bien ahora para...